Ya, seguimos, por favor. Pregunta 41. La causa más frecuente de demencia progresiva es... ¿Cuál es la más frecuente? Por frecuencia, la enfermedad de Alzheimer va a ser siempre la más frecuente, seguida de enfermedad cerebrovascular y también demencia por OH en algunas series. ¿Cuál de las siguientes áreas no evalúa el Mini-Mental Test que hemos visto hace un rato? Memoria, orientación temporoespacial, escritura, equilibrio, cálculo. Esta parte ya es un compendio, la primera parte de los temas que van a entrar. ¿Qué no evalúa el Mini-Mental Test? Va a haber memoria, orientación temporoespacial, lenguaje, escritura, lectura, cálculo, praxis, pero no evalúa equilibrio. 42D. La migraña es muy común en personas adultas y muchas veces se presenta con signos neurológicos, entre los que se encuentran, excepto. ¿Qué no se encuentra o qué es poco frecuente en un paciente con migraña? Diplopia, disfasia, parestesias, debilidad, convulsión. ¿Qué es lo que no se encuentra dentro de la parte neurológica en pacientes con migraña? Ahí, chicos, si prestan atención sería bueno, por favor, silencio. A ver, gente con migraña. Hay varias cosas neurológicas que van a tener, menos una de las que se puso en la pregunta 43. En las migrañas con aura, las personas usualmente tienen alteraciones visuales, homónimas en ambos lados. Puede haber escotomas que van creciendo, parestesia unilateral o entumecimiento que puede afectar las manos, los pies, la región perioral de la cara, media cara se le paraliza, debilidad de un lado del cuerpo, incluso puede ser una hemiparesia, podría presentar disfasia o alguna alteración del lenguaje. Y si hay síntomas del aura, en el tallo cerebral puede haber vértigo, disartria, tinnitus, pérdida de audición fluctuante, diplopia, debilidad, ataxia, parestesia, disminución del nivel de conciencia, y aparentemente no hay convulsiones en estos pacientes. Si no hay aura, tiene que haber migraña por lo menos 5 episodios que tengan los siguientes criterios, y ahí están viendo que tenga duración del episodio de 2 a 3 días, al menos 2 que sea unilateral, pulsátil, moderada o agravada con el movimiento, y con síntomas asociados como náuseas, fotofobia o sonofobia. Lo clásico en una migraña es que le duele la cabeza en forma unilateral, que sea pulsátil, que haya fotofobia, que haya fonofobia, es lo más frecuente y común en una migraña. Y en el aura, migraña con aura, lo mismo que se vio hace un rato, pero con estos síntomas focales transitorios que van a estar antes o durante la cefalea. Normalmente alguien que tenga una migraña, ya empezada la migraña, es difícil de pararla. Le debes tomar la medicación previo o cuando comienza el aura para evitar que la migraña continúe. Entonces no hay convulsiones, no es normal o no es frecuente en esto. El tumor cerebral más frecuente en el adulto es, eso ya está visto, siguen siendo las metástasis. El grupo más numeroso de tumores primarios del sistema nervioso son... ¿Qué grupo es numeroso en tumores primarios? Ahí usualmente tenemos
tumores astrocitarios, donde está el astrocitoma, es el grupo más numeroso de tumores primarios del sistema nervioso central. Y ahí tenemos pues los astrocitomas que vemos a cada rato en piso ahora, donde el glioblastoma multiforme es uno de los más feos, es uno de los más peligrosos y que tenga menos probabilidad de mucho tratamiento. Astrocitomas de bajo grado y muchos astrocitomas más. Ese grupito entonces que tiene más cantidad de tumores primarios del sistema nervioso central. Pregunta 46. Paciente con fibrilación auricular. En la 44 básicamente es el general y el otro es dentro de los tumores mismos. O sea, para diferenciar, uno es el tumor cerebral más frecuente sería metástasis. Tumor primario cerebral, ahí ya vienen toda lo que estamos viendo. Paciente mujer con fibrilación auricular con anticoagulación con warfarina 5 miligramos por día, acude a la emergencia por tener HDA con INR en 10. ¿Cuál de las siguientes sustancias utilizaría para contrarrestar los efectos de la warfarina? Usaremos plasma fresco congelado, plaquetas, sangre total que tiene todo. Entonces, según nuestro cuadrito, lo ideal sería plasma fresco congelado, que tiene todas las proteínas que vamos a poder contrarrestar el efecto de la warfarina. ¿Cuál de las siguientes características no está incluida en el diagnóstico obligatorio de muerte encefálica? Un coma reactivo, ausencia de reflejos troncoencefálicos, apnea, ausencia de respuesta cardíaca a la atropina, electroencefalograma. Cuando alguien tiene muerte encefálica, la idea es que el paciente no tiene varias cosas. Hay un compromiso, una lesión destructiva de todo lo que es el sistema nervioso central y vamos a explorarlo de varias formas. Tiene que haber un coma arreactivo, sin respuesta motora o vegetativa al estímulo doloroso, en territorios nerviosos craneales, ausencia de posturas de descerebración y decorticación, y la presencia de actividad motora de origen espinal no invalida el diagnóstico, o sea, puede haber unos movimientos de liberación. Ausencia de reflejos troncoencefálicos y de respuesta cardíaca a la infusión intravenosa de sulfato de atropina. Apnea demostrada mediante test de apnea. No existen movimientos respiratorios durante un tiempo de desconexión del respirador suficiente para que el PCO2 llegue a más de 60. Normalmente estos pacientes están en ventilación mecánica y la idea es que le quitamos el ventilador mecánico y el paciente deja de respirar. Entonces, lo que hace, se toma un AGA y se ve pues que justamente eso está ocurriendo. No jala el paciente. El paciente debe estar en estabilidad hemodinámica y oxigenación y ventilación adecuada, con una temperatura corporal más de 32 y no está bajo efectos de ningún fármaco que pueda estar haciendo lo que esté dormido o que le bloquee la parte muscular, ni que haya ninguna alteración de ningún metabolito, sodio, potasio, calcio, etc. La idea es repetir esto cada 6 horas en lesiones destructivas y en las 24 horas de encefalopatía anóxica. Y las pruebas instrumentales no se consideran obligatorias, salvo determinadas situaciones que pueden ser de diagnóstico complejo, como hipotermia, paciente bajo efecto de fármacos depresores, para poder hacer ese tipo de diferenciación. Las pruebas que se incluyen son electroencefalograma, potenciales evocados y pruebas que evalúan el flujo sanguíneo cerebral para ver los vasos cerebrales haciendo una angiografía de 4 vasos cerebral por sustracción digital, angiogamografía y Doppler transcraneal. Entonces, el electroencefalograma no está en el diagnóstico obligatorio, se va a utilizar cuando se tenga al paciente bajo cierta medicación
para poder realmente chequear si tiene o no muerte encefálica. ¿Cuál de los siguientes hallazgos en una evaluación clínica le harían dudar del diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré? Cuando uno habla de Guillain-Barré, normalmente el paciente ha estado la semana anterior o con un cuadro de diarreas o con un cuadro respiratorio alto. Por eso que uno lo asocia mucho a una causa viral. Y también cuando hablamos de diarrea, lo asociamos mucho a que pueda ser secundario a diarreas por Campylobacter. Entonces, uno u otro usualmente lo asociamos a esta desminimización que va a existir para el Guillain-Barré. Es una tetraparesia flácida, es arrefléxico y con escasos síntomas sensitivos, porque básicamente lo que disminuye la parte motora. En Guillain-Barré lo que tiene es compromiso motor. Y no suele haber afectación esfinteriana. O sea, lo único que hace el paciente es no se mueve. La parte sensitiva está conservada, puede ligeramente comprometerse y la parte esfinteriana no se va a comprometer. ¿Okay? Y la parte autonómica que sí hay, puede haber taquicardia, hipotensión postural, hipertensión y algún síntoma vasomotor en este tipo de mal. Entonces no hay compromiso esfinteriano en un paciente con Guillain-Barré. Debe haber algo más a nivel medular ahí. La presencia de este síndrome miasteniforme obliga a tomar una placa de tórax, pues está asociado al cáncer pulmonar como síndrome paraneoplásico. Estamos hablando de, o es un síndrome de Lambert-Eaton. Muy bien. Paciente varón de 54 años acude por tener dolor facial compatible con neuralgia del trigémino. La primera indicación de tratamiento es amitriptilina, carbamazepina, cirugía, baclofeno, fenitoína. La gente que tiene neuralgia del trigémino es un dolor bastante intenso, que mucha gente lo ha llevado hasta el suicidio, porque es demasiado doloroso. Uno no se puede afeitar, no se puede lavar a veces la cara, porque es un disparo como un gatillo eléctrico en la cara. Es bastante fuerte, es insoportable. Y el tratamiento de elección, teóricamente, o dentro de las escalas que hay, es la carbamazepina. Entonces, carbamazepina es, en teoría, el tratamiento de elección para neuralgia del trigémino. También se está usando actualmente gabapentina. Se está usando todas las drogas que ustedes conocen ahora, también se puede utilizar. Se puede usar fenitoína, sí. Se puede usar baclofeno, sí. Se puede usar clonazepam, sí. Y amitriptilina también. Pero el de elección o primera indicación es carbamazepina. El tremor que está ausente en reposo y presente con el mantenimiento de la postura es. Creo que hay un cuadrito por acá. Acá está. Existe un tremor fisiológico exagerado, que es aquel que cuando está pues en reposo no existe, cuando está haciendo algo se mueve y cuando está en movimiento, cuando hace deja de estar en reposo, se comienza a mover y en movimiento se mueve también normal. El esencial normalmente en reposo está ausente, a diferencia del parkinsoniano que sí está constantemente presente. En mesencefálico está en reposo presente. Y en postural y en la parte cinética usualmente siempre está en movimiento este paciente. Entonces lo único que me podía decir que está ausente en reposo sería el fisiológico exagerado. Y en el esencial, acá no hemos puesto esencial, básicamente porque a la hora que hacen las clasificaciones, en algunos casos mencionan que el esencial podría estar presente movimiento en reposo. Te pasa estrictamente así, muy académico, ese sería el único que exclusivamente está ausente en reposo. Si no estuviera fisiológico exagerado en las alternativas,
La otra alternativa para esta pregunta sería esencial. Paciente mujer de 45 años acude por tener movimiento involuntario sostenido que producen desviación del cuello. Lo que presenta la paciente se denomina una mioclonía, una disautonomía, una distonía, un clonus o un tic. Lo que hace el paciente es que el cuello se le va a un costado en forma involuntaria. Estos movimientos que van de desviación o torsión de una parte del cuerpo se denominan distonías. No se suprimen con la voluntad porque son contracciones muy fuertes que por más que el paciente quiera volver a su sitio no puede, está muy contraído. Normalmente este tipo de distonías, a la hora que el paciente descansa o reposa, descansa también esto, se pone bien. Con frecuencia coexisten con el temblor y básicamente es de tipo esencial. Hay un temblor distónico en el cual el paciente tiene un movimiento de una parte del cuerpo hacia un lado y el paciente, esa parte se mueve constantemente. O sea, es un movimiento distónico cuando comienza a mover el segmento hacia la dirección opuesta a la fuerza de la distonía. O sea, si alguien tiene una distonía en esta forma y quiere irse para el otro lado, el cuerpo le va medio a bailar. O sea, por más que quiera, no puede. Se llama el temblor distónico. Y hay distonías focales, segmentarias, multifocal, hemidistónicas y generalizadas. La más frecuente pregunta de examen de las distonías es la cervical. Es lo que más frecuente existe. Como las tortícolis, el paciente tiene el cuello hacia un costado y cuando trata de moverlo hacia el otro lado es bien difícil y le genera un movimiento temblor constante. (53) Paciente varón de 32 años con movimiento involuntario de la mano izquierda sin pérdida de la conciencia. Se le cataloga como una crisis parcial. ¿Cuál de los siguientes fármacos no se podría brindar al paciente? Es una pregunta media tramposa porque en teoría podemos brindar todo. En de elección hemos dicho que para el parcial sería carbamazepina, ¿cierto? Acá es cuál no podemos darle al paciente, o sea, cuál no sirve para una crisis parcial. La estosuximida. Entonces tenemos crisis parciales simples, complejas, crisis generalizadas, las ausencias, tónico-clónicas, tónicas, atónicas o mioclónicas. Las convulsiones neonatales y espasmos infantiles no tienen clasificación. Y hay varias medicaciones, la fenobarbital, fenitoína, carbamazepina. Etosuximida es una droga que usualmente es para una crisis compleja, que es la crisis de ausencia. Entonces acá no la podemos utilizar porque todas se pueden usar para todo, menos esta, que solamente es para crisis complejas, que es la crisis de ausencia. 54. Varón de 24 años, mientras dictaba una clase, se queda con la mirada fija, sin pronunciar palabra alguna. Los alumnos de la primera fila refieren haberlo visto masticar en forma automática. Luego de este evento, recupera la memoria bruscamente y no recuerda el episodio. ¿Cuál de las siguientes características estaría en contra del diagnóstico de petit mal? Oye, ¿cuál es que está viejo? Tiene 24 años, está chibolo. La edad de comienzo para el petit mal suele estar entre los 4 años y el inicio de la adolescencia. Perfecto, es una de las cosas que está en contra. Si la causa más frecuente de crisis en este rango de edad no se acompaña de otros problemas neurológicos y el paciente como que se abstrae y se queda en automático. Y es gracioso ver a estas personas porque lo que están tiesas, pero están que mastican o parpadean y están ahí como en automático un rato y ¡pac! Se despiertan. Como que están recargando las pilas. Y sigue hablando. La edad. Muy bien.
5.5. Mujer de 35 años presenta cuadro clínico caracterizado por ataxia, visión borrosa, síntomas sensitivos. Le diagnostican esclerosis múltiple. Le hacen una PL. ¿Y cuál es el hallazgo más frecuente que esperaría encontrar? Entonces, la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune. Lo malo es que tiene un curso ondulante, el paciente se pone muy mal, mejora, luego se pone otra vez mal y cada vez son signos diferentes a veces de la parte neurológica. Es una discapacidad frecuente en los adultos y aparece entre las 20 y 45 años. Mayormente son mujeres, en la mayoría de los casos, y hay síntomas sensitivos, hay hipoestesias, parestesias, visión borrosa, debilidad, diplopia, ataxia. Realmente, esclerosis múltiple es múltiple. Puede ver cualquier cosa en cualquier momento de la evolución clínica del paciente. En el líquido cefalorraquídeo aparece una elevación de linfocitos y proteínas, aumento de las gamma globulinas, la elevación de la IgG y bandas oligoclonales más del 90%. Por ninguno de esto es patognomónico. Las bandas oligoclonales reflejan existencia de actividad inmunológica primaria en el sistema nervioso central y pueden aparecer en otras enfermedades que cursen con inflamación del sistema nervioso central, como neurolúes, SIDA, panencefalitis esclerosante subaguda, eso ocurre para lo que es sarampión, etc. Por eso que a veces se dice que la resonancia es un poco más sensible por los hallazgos que uno va a encontrar. Entonces, en la PL, las bandas oligoclonales nos van a ayudar mucho porque eso es lo que yo espero encontrar. 5.6. ¿Cuál de las siguientes características es un factor de enfermedad más severa en la esclerosis múltiple? El que sea mujer, debut a edad temprana, enfermedad progresiva desde el inicio de los síntomas, lesiones únicas en la resonancia o largo intervalo entre los dos primeros brotes. ¿Cuál de esos me dice, oye, este paciente tiene una enfermedad muy severa? Entonces existen algunos marcadores pronósticos para esto. Como normalmente o mayormente 60% son en mujeres, si le da un varón es un factor de mal pronóstico. Si debuta en edad avanzada, también es mucho más joven. Enfermedad progresiva desde el inicio de los síntomas, si empieza muy agresivamente, es un mal pronóstico. Signos motores o cerebrosos en el debut, mal pronóstico. Escasa recuperación de un brote, porque usualmente el paciente se pone mal, mejora y luego se vuelve a poner mal con lo mismo u otras cosas más. Corto intervalo entre los dos primeros brotes y que tenga múltiples lesiones en la resonancia magnética en el debut. ¿Sí, Aldo? Más de 40. Entonces, enfermedad progresiva desde el inicio de los síntomas, eso sería una cosa más severa. 5.6. 5.7. Oftalmoparesia, ataxia y síndrome confusional es una triada de la encefalopatía de Wernicke, encefalopatía hipercápnica, pelagra, anemia megaloblástica, encefalopatía hipóxica isquémica, oftalmoparesia, ataxia y síndrome confusional. Podría ser pelagra. ¿Qué da pelagra? Demencia, diarrea. Son 3 Ds. Dermatitis. Demencia, diarrea, dermatitis. Aparecen pacientes alcohólicos y malnutridos. Estamos hablando de Wernicke. Muy bien. Debido a un déficit de tiamina o vitamina B1. Y Wernicke es oftalmoparesia, ataxia y síndrome confusional. 58. Mujer de 34 años que
que luego de 2 meses de haber presentado un accidente de tránsito con exposición de masa cerebral, tiene cefalea intensa y fiebre. En la resonancia magnética se observa una lesión compatible con absceso cerebral. El tratamiento de elección es ceftriametro, banco imipenem, clinda banco, imipenem clinda, bancometro. Y hay todo, ¿eh? Si alguien llega al hospital sin ningún antecedente de nada, hacemos una tomografía y vemos un absceso. ¿Qué le damos? Ceftriametro. Ya, este paciente tuvo abierta la cabeza. En teoría va a un hospital con exposición de los gérmenes intrahospitalarios. ¿Ya la ceftra me serviría? No. Poco. Entonces cambio la ceftra por banco. Y dentro de un absceso, mejor funciona metro que clinda. Entonces vamos a darle a este paciente banco, metro. Ceftriametro. Empieza con banco. Es una respuesta gentil, ¿está bien? Podemos pensar en neumococo, en gran positivo, gran negativos, cualquiera. 5.9. ¿Cuál de los siguientes estados no es un factor de riesgo para trombosis venosa? El embarazo, anticonceptivos orales, trombocitopenias, sobrehidratación en ancianos, anemia de células falciformes. Uno de estos no es factor de riesgo. ¿Una embarazada puede tener trombosis? Claro que sí. ¿Una mujer que usa anticonceptivos orales? ¿Anemia de células falciformes? Que nos queda la C y la D. Sí. Normalmente la deshidratación en ancianos es un factor de riesgo. Entonces, una deshidratación sí nos podría dar factor de riesgo para trombosis. Y las coagulopatías, tanto la trombocitosis como las trombocitopenias, son factores de riesgo ambos para trombosis. Varón de 5 años de edad con trastorno del sensorio de mi parecia derecha, se le encuentra PA 200 con 100, se diagnostica hemorragia intraparenquimal focal hipertensiva. El lugar más frecuente en que ocurre este evento es en el putamen, en el tálamo, en la protuberancia, en el cerebelo o en el mesencéfalo. Hemorragia intraparenquimal, pero por hipertensión. La zona más frecuente es el putamen. Y esta pregunta básicamente se dedica a la hipertensión. Y las demás zonas, tanto el tálamo, protuberancia y cerebelo, más o menos van por la misma cosa. La mayoría de las veces se trata de hemorragias profundas que se producen por rotura de microaneurismas que se llaman Charcot-Bouchard, localizados en las pequeñas arterias perforantes. Charcot-Bouchard. Entonces en el putamen es la más frecuente. Varón de 65 años de edad acude por cuadro sugerente de meningitis. Además se encuentra romboencefalitis en el examen físico. ¿Qué fármacos deben estar empíricamente dentro de la terapia instaurar? Los siguientes fármacos estarán dentro de todos los fármacos que se usarán, no serán solo ellos. Lo que quiere decir en la pregunta es lo siguiente, que puedo usar
qué sé yo, Ceftria, Ampi, y acá le falta Banco, por ejemplo. Pero estos dos están dentro de los tres que yo voy a usar. O estoy pensando en Ampi, aciclovir y ceftazidima. Entonces la idea es, acá estamos colocando parte de la terapia que voy a utilizar. O sea, ¿cuál de estos 5 grupos de fármacos está dentro de la terapia completa que yo debo de utilizar? ¿Ya? O sea, no solamente eso voy a usar, sino... Porque en teoría, una romboencefalitis es producida por ¿quién? Bacteria, listeria. Y por virus, herpes. Entonces, en las alternativas debe haber algún fármaco para listeria y algún fármaco para herpes. Entonces yo debo pensar en herpes virus y listeria para este tipo de afección. Y dentro de las bacterias está Listeria monocitógenes. ¿Qué me hace acá? Hay una pareja de pares craneales, comúnmente el 7, el 6 y el 9. Y damos 3 semanas por lo menos de terapia antibiótica. Listeria me da usualmente convulsión, déficit focal y romboencefalitis que incluye ataxia, parálisis de pares craneales y nistagmus. Eso es lo que implica la romboencefalitis. Ya otro dato aparte, si alguien piensa en una infección por Neisseria, meningitis, usualmente debe pensar en una meningitis con lesiones purpúricas térmicas, que es una púrpura palpable, para pensar en una Neisseria. Entonces, dentro de todo el esquema que voy a utilizar, debo incluir ampicilina, pensando en listeria, y aciclovir, pensando en herpes. ¿Okay? Ya después ustedes ven el líquido cefalorraquídeo y chequean cuál quitan o cuál no quitan. Es común la ausencia de signos meningios en los siguientes grupos de personas, excepto. Usualmente signos meningios se encuentran en gente con meningitis, pero hay grupos de pacientes que esos signos meningios no aparecen. Entonces, en estos 5, usualmente no hay signos meningios, pero en uno de estos sí. Entonces, usualmente, cuando ustedes han rotado por pediatría, los niñitos no tienen signos meningios, los neonatos. Tienen que hacer fiebre, alteración del sensorio, no lactan bien, signos que nos dicen que este niño está yendo mal. ¿Okay? Los pacientes con VIH usualmente no tienen signos meningios. O sea, no hay suficiente respuesta para que la irritación meningia me dé signos meningios. Los ancianos usualmente tienen osteoartrosis de la cervical. Entonces, normalmente ustedes le levantan y todo el cuello se va encima. Se viene en bloque. Los alcohólicos se comportan como inmunosuprimidos. En teoría, alcohólicos, no estudiantes de medicina, alcohólicos, no tienen signos meningios normalmente. Aunque un sábado 4 de la mañana, mucha gente también no tendrá signos meningios. Y pacientes con meningitis relacionadas a procedimientos neuroquirúrgicos, a veces, a pesar que uno esperaría que acá sí hubiese más signos meningios, no hay. Entonces acá la idea era que pacientes con neoplasias normalmente sí puede tener. 6.3. Paciente mujer de 33 años que acude por debilidad distal simétrica, que tiene 4 semanas de evolución. ¿Cuál de las siguientes patologías es menos probable que tenga? 4 semanas de enfermedad, que tenga algo carencial, alcoholismo, drogas, metales pesados y solventes o un Guillain-Barré. O sea, quiere decir que en las 4 semanas cada día está más mal, más mal, más mal, más mal, más mal, más mal. O
sea, no en 4 semanas se puso bien y mal, no, cada día está peor, 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 peor. O sea, ¿cuál de estas 5 preguntas, perdón, alternativas, no me podría dar un cuadro tan largo, de evolución progresiva tan largo? Normalmente, el Guillain-Barré, como ustedes saben, es de días. El Guillain-Barré, el paciente puede ser muy rápido, que en un solo día puede llegar a ventilación mecánica, o en una semana máximo puede llegar a su pico máximo de debilidad. Pues en días. Si es bien raro que alguien venga con un mes de debilidad y que sea un Guillain-Barré, es bien raro. Salvo que me diga que estuvo muy mal y ahora está yendo mejor, mejor, y tiene más fuerza, tiene 4 semanas de enfermedad, pero ya tuvo su pico y ahora está en plena recuperación, que no hice la pregunta. Las que son por semanas, usualmente son las carenciales, los alcohólicos, uso de drogas, metales pesados, las simétricas y las asimétricas, usualmente por diabetes, y siempre que es asimétrico hay que buscar vasculitis. Y las crónicas ya vienen ya cosas un poco más elaborados, cosas genéticas o unas polineuropatías inflamatorias crónicas desmielinizantes, diabetes también, o paraproteínas. Entonces, Guillain-Barré ya hemos mencionado que viene después de una infección viral mayormente. Guillain-Barré es parte del síndrome retroviral agudo en pacientes con VIH, también puede estar presente. Y la forma es desmielinizante y axonal. Hay mortalidad usualmente cuando el paciente no se le descubre la enfermedad o no se actúa rápidamente. Me explico. Si yo tengo un paciente con Guillain-Barré y me llega a la emergencia y le digo, ¿cuándo tiene enfermedad? Ayer comencé, doctor. Ayer empecé y no podía mover el pie. Y hoy día sí, no puedo mover el pie y un poquito de cansancio. Ah, tranquilo. ¿A qué hora empecé? Hoy en la mañana, doctor. No puedo mover el pie, ya no puedo mover la pierna. Y a la siguiente hora ya no puedo mover el brazo. O sea, ese paciente, ya yo tengo que llamar a la UCI porque en las siguientes horas se va a entrar en compromiso respiratorio. O sea, ahí me tengo que asustar. En el otro que tiene 3, 4 días, ya que se espera un ratito más porque si no le pasó nada, en 3 días, en mi guardia no le va a pasar nada. O sea, ahí tranquilos. Muy buena pregunta. Todos los Guillain-Barré se hospitalizan. En teoría, tú deberías en un Guillain-Barré dejarlo en un hospital por lo menos 24 horas para ver cómo es la evolución de su enfermedad. Como te digo, hay algunos que progresan en horas. Hemos visto gente que llega con un poquito de debilidad y a la noche de ese mismo día ya está respirando con dificultad. Y hay gente que el dedo gordo no lo mueven, no mueven el pisecito en 2 días, 3 días que ha estado, podrías mandarlo a la casa, pero es bien relativo. O sea, siempre tiene que observarse siempre en el hospital. Por la evolución, porque puede ser muy tórpida. Esto es ascendente de abajo hacia arriba, pero la variante que se llama Miller-Fisher es de arriba hacia abajo, que se puede confundir con botulismo, por ejemplo. Hay parestesias, disfunción autonómica, arreflexia, disociación albuminocitológica, que es lo que se busca en la punción lumbar después de unos 7 a 10 días de la enfermedad. 40% de musculatura respiratoria se puede comprometer, 50% de paresia facial. Me falta, escribir bonito. Un tercio de pacientes requieren apoyo ventilatorio. Y lo que hacemos ahora es plasmaféresis. En el hospital ya tenemos plasmaféresis. Hemos visto pacientes que han llegado muy mal y con la plasmaféresis los hemos sacado en un par de días y se nota la diferencia porque esto es una enfermedad autoinmune y lo que hay que hacer es botar todos los anticuerpos. Paciente varón, pregunta 64, de 65 años, presenta de forma brusca un trastorno del lenguaje caracterizado por lenguaje espontáneo, escaso, casi mutismo, dificultad para evocar palabras, parece que está en ronda clínica, no dice nada, muy leve trastorno de comprensión, repitiendo correctamente, está en ronda clínica. Su primera sospecha diagnóstica será un cuadro confusional agudo, un accidente isquémico frontal profundo izquierdo, una hemorragia subaracnoidea,
un infarto silviano derecho y una lesión del cuerpo calloso. Y a ver, ¿cuál creen ustedes que podría ser y por dónde podríamos atacar esta pregunta? No habla, repite las cosas, trastorno de comprensión muy leve. A ver, tenemos acá el área de Broca, la parte auditiva en la zona temporal, la parte motora, la de Wernicke, el giro angularis, la corteza visual en la parte occipital. Ay, perdón. En el área de Broca está lo que usualmente es la parte de expresión, la parte del idioma, la producción del lenguaje, y está ubicado en la circunvolución frontal inferior, en las secciones que ahí mencionan, la opercular y la triangular, que ustedes conocen bien, mientras haya sobre el área temporal está definida el área de Wernicke. En el hemisferio izquierdo del área temporal, sobre el área temporal está el área de Wernicke, una zona indicada a la comprensión del idioma a través de interconexiones asociativas. Entonces acuérdense siempre, Broca es expresión y Wernicke es comprensión. Este es el hemisferio cerebral izquierdo. ¿Qué es una fascia? Es un término para referir a un grupo de trastornos producidos por trauma o lesión cerebral después de la adquisición del lenguaje. Y es entonces que el paciente no puede expresar lo que desea expresar. ¿Sí? ¿Qué es diferente a una disartria? La disartria es la pronunciación de la palabra pero en forma errónea o en forma medio enredada. O sea, yo puedo decir, en vez de decir este examen, digo examen. Estoy disártrico. Estoy afásico, si me dicen, ¿qué es esto? Lapicero. O sea, no puedo decir lapicero. Entonces, ahí diferente. Entonces, hay una fascia global que no entiendo ni comprendo nada. Y una fascia de Broca, que sería que no puedo expresar lo que quiero. Una fascia de Wernicke, que no puedo comprender lo que me están diciendo. Y una fascia anómica, que no puedo nombrar nada a ese nivel. La fascia global ocurre pues con todo el daño cerebral muy extenso, que impide la producción tanto de la comprensión como del lenguaje. Por ejemplo, es una fascia global. Estudiar, ¿no? What? La fascia de Broca, que es de hablar, de expresión, hay falta de fluidez, hay deformación fonémicas y fonéticas, las palabras no suenan bonitos, no suenan bien. No hay capacidad de repetir secuencias comunes de números o días de la semana, dificultad para encontrar la palabra que uno quiere, errores sintácticos, dificultad de uso de palabras funcionales, como artículos, o sea, no habla tipo indio, comer, comida. O sea, yo quiero comer comida, no. Comer, comida, ya, comer, ahorita. Comprensión superior a la producción, pero con dificultad en la comprensión de estructuras gramaticales en frases complejas. La de Wernicke puede hablar muy bien, pero con alteración en el sentido semántico. Acá hay dificultad para nombrar las cosas que conduce a repeticiones o circunlocuciones, se da vuelta lo mismo. Sustitución de palabras similares fonéticamente o semánticamente. Uso de palabras o frases inventadas o neologismos. Y dificultad para la comprensión. Frases cortas y palabras son repetitivas constantemente. Y falta de reconocimiento de errores. O sea, acá hay gente con afasia de Wernicke. Falta de reconocimiento de los errores. Y anómica, incapacidad de encontrar la palabra para identificar y designar exactamente la idea o el concepto que yo quiero decir. Este señor lo que tiene, si no habla bien y no hay trastorno mucho de la comprensión, es una fascia de, sería Broca más que Wernicke. Muy bien. 6.5. Los infartos lacunares suponen alrededor del 20% de todos los accidentes cerebrovasculares. ¿Cuál de los siguientes enunciados le parece falso en relación con la localización de dichos infartos lacunares? Falso.
Pues estamos viendo que el paciente no habla, tiene dificultad para evocar palabras, y eso es más broca. En la parte temporal, no, es frontal abajo. Acá te digo, mira. Ahí, perdón. Está ubicada en tercera circunvolución frontal inferior. Y temporal está Wernicke. Lo que pasa es que es frontal, pero es bien frontal, no es, es más abajo. La tercera circunvolución. De los siguientes, la falsa es la hemiparesia atáxica por infarto en el cerebelo. ¿Por qué es falso eso? ¿Perdón? No había una hemiparesia, ¿qué habría? Ataxia. Un juego de palabras, nada, muy bien. 6.6. 72 años de edad que acude a urgencias por un cuadro agudo de hemiparesia izquierda y alteración del nivel de conciencia. Se realiza a las 3 horas de iniciar la clínica un ataque cerebral, la cual se informa como normal. ¿Qué datos de los que figuran a continuación no haría pensar en un posible mecanismo cardioembólico de este desorden cerebrovascular? Entonces, 72 años, llega a la emergencia, tiene una hemiparesia izquierda y alteración del nivel de conciencia. Le hacen su TAC a las 3 horas, obviamente no hay nada, está normal, pero hay una de las cosas que está acá a continuación que me hacen pensar que no podría ser un cardioembolismo. A ver, ¿qué me harían pensar que no sería que no podría ser un mecanismo cardioembólico? Fluctuante, muy bien, ¿por qué? ¿Por qué no sería el fluctuante? ¿Quién dijo? Un cardioembólico tapa todo de frente. Y no puede ser fluctuante. Porque o lo tapa o se pasa de frente. Perfecto, no es fluctuante. Muy bien. 6.7. Paciente de 58 años operado hace 3 meses de un aneurisma de la arteria comunicante anterior por hemorragia subaracnoidea. El posoperatorio inmediato fue favorable, pero en el último mes el paciente desarrolla dificultad progresiva para la marcha, apatía, torpeza mental e incontinencia urinaria. ¿Cuál de las siguientes complicaciones parece más probablemente la responsable del deterioro neurológico tardío? Hace 3 meses. Bien tardío. Tiene dificultad progresiva para la marcha, apatía, torpeza mental e incontinencia urinaria. Tiene una hidrocefalia comunicante, tiene un vasoespasmo de las arterias cerebrales anteriores, una hiponatremia por secreción inadecuada de hormona antidiurética, un resangrado por oclusión incompleta del saco aneurismático o una demencia vascular. Tienen 30 segundos, buena suerte. ¿Puede ser un vasoespasmo de la arteria cerebral anterior? ¿Puede ser un SIHAT? Una hemorragia subaracnoidea, ya saben ustedes que es la ruptura del
de un aneurisma intracraneal, que es la mayor causa de esta hemorragia. Usualmente son asintomáticos ante el sangrado, van en las grandes arterias, en la mayoría en la circulación anterior, en la unión de la arteria carótida interna con la comunicante posterior, en la comunicante anterior y en la trifurcación de la arteria cerebral media. Aparte puede ser también por malformaciones, extensión de un sangrado intraparenquimal, hemorragia tumoral, aneurismas micóticos, disección de arterias intracraneales, y el vasoespasmo, que es cuando el vaso se cierra, es una combinación tardía entre el día cuarto y el día 14º, con un pico en el 6º día. Y cuando uno hace vasoespasmo, uno usualmente utiliza las 3 H's para mejorar eso. ¿Cuáles son las 3 H que se utilizan? Hidratación. Hay que tener hipervolemia, hipertensión, o sea, tengo que aumentar la presión arterial, tengo que meter un montón de volumen, ¿y algo más? Bueno, la tercera es consecuencia de la primera, hemodilución. Se va a ver hemodilución porque eso va a decir que si tengo mucho volumen dentro del vaso, tengo que aumentar la presión para que ese vaso que está todo aplastado, está cerrado, se pueda abrir, y tengo que meter bastante volumen con hemodilución ahí. Salud. Acá, de estas 4 o 5 alternativas, lo más probable es que tengas una hidrocefalia comunicante, que es lo que podría tener como consecuencia, ya que las otras 4 no serían muy frecuentes o comunes para este tipo de cirugías. 6.8. Un varón de 58 años, fumador de 2 cajetillas por día, bebedor habitual, hipertenso controlado irregularmente, ha notado en los últimos días 2 episodios bruscos de 15 y 45 minutos de duración de visión borrosa en el ojo izquierdo y parestesias en la mano derecha. La exploración neurológica es normal. Entre los siguientes, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Que tenga una jaqueca común y corriente, una crisis parcial compleja, una neuropatía óptica alcohólico-tabáquica, isquemia cerebral transitoria en territorio carotídeo, brotes de enfermedad desmielinizante, recurrente, remitente. A ver, fuma, bebe, hipertenso, 2 episodios de visión borrosa en el ojo izquierdo y parestesias en la mano derecha. Salud. Le hacen toda una exploración neurológica de arriba abajo y no encuentran nada. ¿Qué puede tener el paciente? Todo el polígono de Willis y todas las arterias que llevan ahí metidas. Lo que acá puede tener el señor, el resto no hay nada por ahí. Es una isquemia cerebral transitoria del territorio carotídeo, ya que el territorio carotídeo, por acá, ahí, perdón, caramba. La idea de esta pregunta es que el paciente tiene en el territorio carotídeo, sale la oftálmica, que vimos en una pregunta que nos puede dar por obstrucción visión borrosa, nos sale la arteria cerebral anterior, sale la coroidea anterior y se va hacia la comunicante posterior para cualquier parte de la cerebral posterior y otras más por acá, y hacia la cerebral anterior por acá. En buen castellano, ese señor tiene visión borrosa, que está agarrando la arteria oftálmica, y parestesias en mano derecha, que está agarrando compromiso de cerebral medio. Entonces, el único lugar donde puede haber alguna lesión, a partir de donde podamos tener algo, es de la carotidia, que da origen a esas 2 arterias. 6.9. Paciente de 30 años de edad que acude al servicio de urgencias en un hospital porque tiene forma aguda amaurosis transitoria del ojo derecho y cefalea con dolor en región cervical derecha. En la exploración se objetiva un síndrome de Horner derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable entre los siguientes? Que tenga una estenosis carotidia derecha, un hematoma subdural traumático, una disección carotidia derecha, trombosis de la arteria central de la retina
un síndrome de Horton, que vamos a ver ahora qué es. Tiene 30 años, amaurosis del ojo derecho, cefalea con dolor en región cervical derecha. O sea, duele acá, cefalea acá atrás. Tiene que estar metida la carótida por ahí metida. ¿Qué podría ser? El síndrome de Horner o Claude-Bernard Horner es pupilas contraídas, es miosis, es tosis, es enoftalmo, también ojo hundido, y la anidrosis que hemos visto hace un rato, ¿no? Miosis, tosis y anidrosis, eso es Horner. También puede haber un poco de enoftalmos, ojo hundido. Podría agregarse ojo rojo, podría agregarse ojo rojo. Muestra todo el recorrido que va a ir la vía simpática, que lo mostré hace un ratito. Todo el rollo. Y acá mucho del problema con el síndrome de Horner es a nivel de qué arterias puede haber toda la lesión en todo su recorrido. Y aparentemente se tiene un compromiso en la carótida que hemos visto hace un ratito. Y como mencionan ustedes, disección de la carótida derecha. El diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es fundamentalmente clínico. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es muy improbable en esta enfermedad y cuestiona seriamente su diagnóstico? Que tenga cialorrea, torpeza en los movimientos alternantes, depresión, limitación en los movimientos de la mirada hacia abajo, micrografía. ¿Qué es improbable en esta enfermedad? Hemos visto hace un rato. Hemos visto. Que es temblor en reposo, rigidez muscular, bradicinesia, pérdida de reflejo postural, ausencia de expresión facial, disminución del parpadeo, disminución del movimiento de los brazos al caminar. Todo eso completa en el cuadro clínico. Y algunas cosas más que encontramos ahí. El Parkinson puede tener bradicinesia, alteración de la motricidad fina, no puede mover o agarrar cosas delicadas porque mueve mucho la mano. Micrografía, cada vez el paciente se letra más chiquitita porque como no puede mover mucho la mano, mientras más chiquita escribe parece mejor, se siente mucho mejor. Hace hipofonía, cialorrea, temblor en reposo, rigidez muscular, alteración de la postura, inestabilidad postural. Puede tener depresión y ansiedad, alteración cognitiva, trastorno del sueño, alteración sensorial, anosmia, dolor, trastorno de la función autonómica y no tiene nada con limitación de movimientos de la mirada hacia abajo, o sea, no hay problema ahí. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es muy frecuente en la enfermedad de Parkinson idiopática? Lo más frecuente es la pérdida de movimientos asociados en la marcha. Usualmente el de Parkinson camina con los brazos, no puede caminar así, sino camina bien cortito, para tener más estabilidad. Con pasos más cortitos y sin mucho movimiento de brazos. La parálisis supranuclear progresiva es una enfermedad degenerativa que produce rigidez y bradicinesia como la enfermedad de Parkinson y que se caracteriza además por tener temblor muy acusado, rigidez asimétrica predominante en miembros y en la parte distal, piramidalismo severo, trastorno del equilibrio y caídas precoces y movimientos oculomotores normales. Esta enfermedad supranuclear progresiva o síndrome de Still-Richardson-Olszewski, conocido por todos ustedes, ¿okay? Es una enfermedad rara. O el paciente tiene TB o tiene Still-Richardson-Olszewski. En fin, es bastante común. Es una enfermedad rara, degenerativa, que va deteriorando muchas áreas del cerebro que van como que apagándose poco a poco. Su rango de afección entre sexos es lo mismo, hombres y mujeres casi igual. No hay nada que diga que una zona es más
predominante que la otra. Y acá sí hay dificultad para mover los ojos, particularmente de arriba hacia abajo. Es una cosa que no se ve en el Parkinson. Al final acaban en demencia, pérdida de la inhibición y capacidad para procesar información, tienen habla dificultosa, tienen dificultad para deglutir y dificultad para mover los ojos, particularmente de arriba hacia abajo. Eso es como un Parkinson. Hay pobre control de los párpados, contractura de los músculos faciales, movimiento de la cabeza dirigido hacia atrás, interrupción del sueño, incontinencia urinaria, constipación. Y los síntomas visuales son importantes para la elaboración del diagnóstico de esta enfermedad. Y algo más exquisito, hay oftalmoplegia supranuclear, distonía en el cuello, parkinsonismo, parálisis pseudobulbar, comportamiento y conocimiento dispar, falta de equilibrio, dificultad de caminar y caídas frecuentes, que eso puede haber. Y acá, dentro de lo que pusieron acá en las alternativas, trastorno del equilibrio y caídas precoces. Un hombre de 70 años, pregunta 7.3, con temblor de reposo de 4 Hz y torpeza en extremidad superior derecha de hace un año. Al caminar, el braceo está disminuido en el lado derecho. Se inició tratamiento con 750 miligramos de levodopa y 75 miligramos de carbidopa al día con desaparición de los síntomas. ¿Qué enfermedad y evolución son los más probables? Lo más probable es que tenga una enfermedad de Parkinson. No es un Creutzfeldt-Jakob, no sé si todos los rollos. Es un Parkinson que mejora con la medicación con extensión del temblor de la pierna derecha. Y otro es para que puedan leer otra cosa. Señale cuál de estos fármacos está contraindicado en los pacientes con enfermedad de Parkinson muy ancianos. La idea de la medicación es potenciar la actividad dopaminérgica en el paciente, ya sea directa o indirecta, reduciendo la actividad colinérgica. Y ahí están todos los mecanismos de los fármacos antiparkinsonianos. Los anticolinérgicos producen disminución del temblor muscular en la enfermedad de Parkinson, útiles con síntomas muy leves y especialmente en el temblor y rigidez. Usualmente se asocian al uso de levodopa. Está contraindicado en psicosis, en patología cardiovascular endocrina. Es el levodopa. Bueno, acá vamos a dar un rollo de cada uno de los fármacos que se utiliza para Parkinson. Y anticolinérgicos que sí se utilizan para los pacientes en general, en muy ancianos no se van a dar por los efectos secundarios que esto pueden ocasionar. No lo van a chequear ahí. 75. En relación con una crisis epiléptica que se presenta dentro de la primera hora tras un traumatismo craneoencefálico, señala la afirmación correcta entre las siguientes. Se parecía a la anterior que hemos visto. No suele tener trascendencia pronóstica en cuanto a la aparición posterior de crisis epiléptica, ya lo habíamos visto hace un rato. Dentro de la primera hora es las precoces, las que me dan convulsión, pero no me va a decir que posteriormente voy a seguir convulsionando, usualmente son suficientes. 7.6. Niño de 3 años que comienza con síntomas catarrales y unas horas después presenta un episodio de pérdida de conocimiento, movimientos tónico-clónicos de extremidades y revulsión ocular, de una duración aproximada de 2 minutos. A la exploración tiene temperatura entre 39 grados centígrados, exploración neurológica normal, excepto tendencia al sueño, faringe muy congestiva, con amígdalas hipertróficas, tímpanos hiperémicos. ¿Qué actitud entre las siguientes hay que adoptar en este momento? Es un niño que tiene 3 años, comienza con síntomas catarrales, episodio de pérdida de conocimiento, movimientos tónico-clónicos, se convulsiona, de una duración de 2 minutos, tiene temperatura en 39, exploración neurológica normal,
tiene tendencia al sueño, faringe muy congestiva, amígdalas hipertróficas, tímpanos hiperémicos. ¿Qué hacemos? Iniciar tratamiento con antitérmicos y vigilancia posterior, hacer una punción lumbar para análisis licocefalorraquídeo, solicitar un electroencefalograma urgente, iniciar tratamiento con diazepam intravenoso, solicitar un ataque craneal. ¿Qué es lo que habría que hacer con este niño? Bajar la temperatura, porque en teoría niños de menores de 3 años tienen alta chance de convulsión por fiebre. Entonces, y si ya tuvo una convulsión por fiebre, puede tener otra. Entonces, ya convulsionó, hay que bajar la temperatura. Sí, doctor. Tiene expresión neurológica normal. Está enfermito. Muy buena, lo que mencionas está bien, Jorge. Aparentemente, dentro de la pregunta, el chiquito ha convulsionado, ya se despertó, pero está pues medio somnoliento por el malestar que tiene. 7.7. Los siguientes síntomas o signos son comunes en esclerosis lateral amiotrófica, excepto uno, o sea, en el ELA. Entonces, cuando uno habla de ELA, es una enfermedad degenerativa del tipo neuromuscular, donde las motoneuronas disminuyen poquito a poquito y van muriendo, provocando parálisis muscular progresiva, que es lo que ocurre en el ELA. El pronóstico es muy malo, pues en las etapas avanzadas sufren parálisis total que acompaña una exaltación de los reflejos tendinosos, resultando en la pérdida de los controles musculares inhibitorios. Estos pacientes cada vez tienen menos movilidad, por eso cuando ustedes han visto en las UCIs de los hospitales donde han rotado, y hay un ELA, paciente con ELA en un ventilador mecánico, hay dos posiciones que hay muy marcadas y a veces da cosas a escuchar que digan, ¿quién se le ocurrió meter al ELA al ventilador? Y otros que dicen, pacientes con ELA tienen mejor sobrevida con ventilación mecánica, porque nadie lo va a sacar del ventilador mecánico. La pérdida muscular va baja. En el OAISA, si no me equivoco, hicieron un trabajo donde habían pacientes con ELA con ventilación mecánica en casa, y que bueno, pues en casa obviamente, con los cuidados respectivos, tuvo más sobrevida en los pacientes. Pero en un hospital, los pacientes con ELA se van a complicar, van a tener neumonía intrahospitalaria, va a ser toda una cosa que van a dar vueltas y vueltas, un círculo vicioso. Entonces hay dificultad para andar, para coordinar, poco a poco comienza a perder la coordinación este paciente, hay debilidad en todo sentido y comienza a perder la capacidad de masticar, de pasar y respirar, llegando a ventilación mecánica finalmente. Y luego comienza a aparecer movimientos musculares anormales, que son las sacudidas o las cosas medias raras, que la gente dice está moviéndose, lo que es una liberación piramidal de las pocas conducciones eléctricas que están habiendo a esos niveles, sacudidas, calambres o debilidad. Es una enfermedad asimétrica, no pierde la movilidad bilateral homogénea, es bien asimétrico por todas partes y la progresión puede ser lenta con discapacidades diferentes. En ningún momento el paciente con ELA tiene afectación de las facultades intelectuales. Si el paciente con ELA está consciente, piensa bien, su capacidad mental e intelectual está perfecta, toda la parte de sentidos está perfecto, oído, vista, gusto, olfato, ni hay afectación de los esfínteres ni de la función sexual. O sea, la función está presente, el poder no está presente. Cursa sin dolor, no hay dolores. Cuando hay calambres sí puede haber un poco de malestar. Y obviamente el paciente va a tener mucha alteración afectiva con la habilidad emocional, llantos espontáneos. A veces por la parte misma nerviosa hay reactividad en la parte de demostrar algún tipo de reacción ante su enfermedad. Entonces ustedes vieron a una paciente con ELA que estaba en emergencia de medicina, que está intubada. Uno le hablaba a ella, a pesar de que estaba toda mal, tenía unas risas inmotivadas, se reía, a pesar de que estaba malita, pero también puede llegar a tener la vida emocional. Lo que puede haber es todo lo que ven ahí. Incontinencia urinaria usualmente no se presenta en el ELA. 7.8.
Sí, doctor. Gracias. Eso es cierto. En la parte actual, acá, la medicación experimental y algunas medicaciones que están funcionando no están mucho al alcance de nuestros pacientes. En los CELAS nuestros, desafortunadamente, lo que tienen estos CELAS es ventilación mecánica y mantenimiento en lo que se pueda tener en ese momento, nada más. Es como decir, por ejemplo, en las anemias aplásicas. Tenemos el GAT, que se puede usar, el GAL, que se puede utilizar. Tenemos un paciente con CIS en piso, 2 años, tramitando toda la parte de su GAL y no hay. Entonces sí existen medicaciones que se pueden utilizar, eso es cierto. Hay mucha medicación experimental que se está utilizando, eso es correcto. Lo que estamos mencionando acá básicamente es lo que ocurre normalmente con los CELAS. 7.8. Paciente de 60 años sin ningún antecedente de interés que en un periodo de 6 meses desarrolla un cuadro de intenso deterioro cognitivo. En la exploración destaca además de la existencia de un síndrome rígido acinético, una ataxia de la marcha y mioclonías. Ante este cuadro, ¿qué diagnóstico entre los siguientes estamos obligados a plantearnos en primer lugar? 60 años, no hay antecedentes y tiene 6 meses de desarrollo de este cuadro de deterioro cognitivo progresivo. Puede ser una leucoencefalopatía multifocal progresiva, una panencefalitis esclerosante subaguda, una forma esporádica de Creutzfeldt-Jakob, una atrofia multisistémica o encefalopatía de Wernicke. En el Creutzfeldt-Jakob hay dos tipos. Tenemos la esporádica, donde la persona parece estar libre sin factor asociado de nada, no sabe por qué. Y a veces es el más común. Y es una demencia progresiva. Los hallazgos clínicos van a ir avanzando poco a poco. En cambio, la forma panencefalopática está usualmente destinada a un solo lado. Tiene un curso más largo y progresan en varios años. La esporádica es de menor tiempo y usualmente avanza en meses. Existe un Creutzfeldt-Jakobs hereditario, en el sentido que existe origen genético hereditario de un 5 a 10%, de tipo familiar. Parece el esporádico, o sea que tiene un periodo corto de enfermedad, pero usualmente ocurre a edades tempranas. Y la adquirida, bueno, no hay nada que diga qué cosas por cómo se infectó el paciente, pero se dice pues que es por priones con el contacto de tejido cerebral o sistemas nerviosos infectados por este tipo de virus. Y esta esporádica no va a contagiar de persona a persona. Sí. Un prión podría estar dado. Y ahorita lo definimos. Una forma esporádica de Creutzfeldt-Jakob es una pregunta muy específica, en el cual la primera, leucoencefalopatía multifocal progresiva, podríamos descartarla de entrada, porque en teoría la leucoencefalopatía multifocal progresiva me va a hacer que el paciente tenga muchos problemas musculares, irregulares, de diferentes lugares. Este tiene un compromiso atáxico, mioclónico, que nos puede dar
más compromiso de deterioro cognitivo. En la leucoencefalopatía el deterioro cognitivo no es tan de golpe, más en la parte motora. La parencefalitis de closal subaguda ocurre mucho en lo que es sarampión y es más violento, el paciente se muere. Una atrofia multisistémica tendría mucho más tiempo de enfermedad y un Wernicke no aparentemente parece. ¿Cuál de los siguientes hechos no es característico de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob? Caracho. No es característico que la evolución sea lenta e insidiosa progresivamente en 5 años. Es mucho menor. En meses va avanzando. El resto sí está presente. Y para finalizar, ¿cuál de los siguientes hallazgos clínicos no apoyaría el diagnóstico de polineuropatía en un paciente con debilidad progresiva y miembros inferiores? Salud. Alguien que tenga debilidad y miembros inferiores en los dos. Y yo quiero, tiene polineuropatía. ¿Cuál de esas 5 cosas no estaría presente en un paciente con polineuropatía? Babinski. Bien chicos, ahí nos quedamos. ¿Ya? Gracias.